Padre, te damos muchas gracias por esta obra grande y extensa que día tras día realizamos en este lugar y en cada una de las plantaciones, Misión Cristiana para el Mundo y Fundación, todas las cosas en común. Realmente toda la gloria es tuya, Señor, porque la visión es tuya, la diste tú, Señor. La provisión la has dado tú, Señor. Aleluya, y es para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra. Y sí, Padre, te pedimos bendigas especialmente a todas las personas que oran por cada una de estas actividades todos los días, los que con sus oraciones y sus rodillas, Señor, están empujando esta obra grande y extensa, y muy especialmente a los que dan y contribuyen, Señor. Gracias, sin ellos sería imposible. Pido que los bendigas y les multipliques al 100 por 1 cada semilla sembrada en el reino. Y especialmente te pido por los que sirven con integridad de corazón, con amor, Señor, cada día. Son todos los días del año, 365 días del año, una iglesia de puertas abiertas, una fundación de puertas abiertas. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir siendo fiel, aleluya, en lo poco que nos has dado a hacer, para que un día nos lleves a lo mucho, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero que allí donde tú estás, con esa conciencia de lo que hacen nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cuando vemos esto, levantes tus diezmos y tus ofrendas y diga: gracias, Señor, por bendecir mi vida, por proveerme, y de lo que tú me das, Señor, a tu mano yo regreso a manera de diezmos, de ofrendas, de primicias, de contribuciones. Recíbelo, Señor, y activa para mi vida y nuestras vidas lo que tú has prometido, Señor, a los que practicamos estos principios, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ofrendar, y vaya ofrendando y levante por favor su mano. Padre, oro por cada persona que practicamos diezmo en esta casa y en esta familia, para que tú seas un escudo para cada uno de nosotros, Señor, y nos des y otorgues un galardón sobremanera grande. Oro para que en el nombre de Jesús multipliques cada semilla sembrada en el reino y en este ministerio al 100 por 1, Padre. Oro para que esta semana ocurran cosas mejores a todos, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en el año de las cosas mejores, Señor. Oro para que cerque sus vidas con vallado de ángeles, y a la obra de sus manos le dé bendición, expansión, multiplicación y conquista, en el nombre poderoso de Jesús. Y oro, Señor, para que les prosperes mucho más en todo lo que son, en todo lo que aman, en todo lo que representan, y en todo lo que hagan y emprendan. Les prospere, Señor, les prospere, les dé cielos abiertos, les dé conexiones divinas, les dé provisión y bendición, y nadie de esta casa y esta familia coma el pan con escasez, como lo dice tu palabra. Lo declaramos, Señor, declaramos una semana de gloria. Cerraremos abril en gloria y abriremos mayo en bendición, gloria y victoria, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el que lo cree dice: dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Hoy, continuando con la serie Somos una iglesia con propósito. Diga: somos una iglesia con propósito. Siempre diga eso, siempre dígaselo a la gente: yo pertenezco a una iglesia que tiene propósito. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar el tema más individualizado. Somos una iglesia con propósito, pero quiero hablarlo más particular, sobre ti y sobre mí. Diga conmigo: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Si vas siguiendo lo que venimos hablando, dijimos que la iglesia tiene su definición de propósito. Hace ya casi 27 años, junto con un equipo de trabajo, algunos que me acompañan todavía en ese equipo, nos dimos a la tarea de estudiar qué tipo de iglesia queríamos ser. Y fue muy profundo ese estudio, duró muchísimo tiempo, y tuvimos leyendo y estudiando el libro del pastor Rick Warren, Una iglesia con propósito. Y al final del libro, nuestra
objetivo era tener nuestra declaración de propósito, nuestra declaración de misión, de visión, pero sobre todo la declaración de propósito, entendiendo que cuando edificamos sobre el propósito de Dios, lo que edifiquemos va a permanecer, amén. Porque hay iglesias que se edifican sobre la personalidad de un hombre, y el día que ese personaje fallece, termina la iglesia. Hay iglesias que se edifican sobre una y otra cosa, pero que no son fundamentos de Dios. Pero cuando las iglesias se edifican sobre el fundamento que es Cristo y sobre los propósitos de Dios, permanecerán para siempre. Dígame amén y den un aplauso al Señor. Aleluya. Yo recuerdo cuando terminamos todo aquel estudio y estábamos muy emocionados, pasábamos algunos videos de Rick Warren y declaramos nuestro propósito, lo escribimos en todas partes. Teníamos pendones, los pusimos en las paredes, queríamos que todo el mundo leyera nuestro propósito. Ahora, todo eso cuando lo escribimos era simplemente una visión, un sueño, un anhelo. Así queremos ser una iglesia no convencional y queremos ser una iglesia relevante, no por ego, no con una motivación incorrecta, sino que queremos ser una iglesia lo más parecida a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Todos los que me acompañan desde ese tiempo saben que tengo un pensamiento propio que dice: la gloria postrera será mayor que la primera. Está en la Biblia, pero la referencia es la primera. ¿Cuántos dicen amén? Siempre lo dije, siempre lo enseñé. Para mí, yo me enamoré cuando leí el libro de Hechos de los Apóstoles. Me enamoré de esa iglesia. Y para mí esa es la iglesia ideal. Después yo me convertí en una iglesia del siglo XX. Y con todos los defectos que pueden tener nuestras iglesias del siglo XX y XXI, porque son 2000 años de camino y de deformación. Por eso en el año 1515 se planteó lo que se conoce como la Reforma Protestante. ¿Por qué hubo necesidad de una reforma? Porque aquella iglesia pura que empezó en Hechos de los Apóstoles, escúcheme, en Hechos de los Apóstoles, una iglesia poderosa, victoriosa, perseguida, pero que avanzaba, duró aproximadamente 350 años. Los primeros 350 años de la iglesia fue la iglesia soñada, la iglesia de Dios, una sola iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, predicando la palabra. Todo el mundo era testigo del poder de Dios. Lo más poderoso es que la iglesia que más creció en toda la historia, y no tenían Biblia. Todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. Así que ¿cómo predicaban? Predicaban porque eran testigos del poder de Dios. Y a eso los mandó el Señor. Dijo: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Ellos no podían decir: abran la Biblia en el libro de Efesios. Ellos no podían decir: abran la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Mateo. Todo eso no estaba. Así que lo que ellos decían era: esta era mi vida antes de llegar a Cristo, me encontré con Cristo, Él me cambió y esto yo soy ahora. Yo soy testigo del poder de Dios, aleluya. Y en el 300 y tanto, un hombre llamado Constantino dice haber tenido una experiencia que la iglesia católica lo llama de conversión. Y eso perjudicó mucho a la iglesia, porque la iglesia se institucionalizó. Y de ser una iglesia perseguida, entonces ahora se convirtió en una iglesia imperial. Por eso se llama católica. La palabra católico significa universal. Y a partir de allí la iglesia, lo que se vio como un triunfo: ay, la iglesia conquistó el imperio romano. Porque a Roma fueron los apóstoles, fue a morir. Pedro murió en Roma, Pablo murió en Roma. El imperio romano mató y crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Y a todos los apóstoles del Señor y a los cristianos los lanzaban al foso de los leones. Pero al final de esa era, ya el imperio todo había sucumbido al amor de Dios. Había sucumbido a la palabra y a la predicación. Y habían dos emperadores que se estaban disputando el imperio. Uno de ellos era Constantino. Y él dice que él vio una señal en el cielo en manera de cruz, una cruz extraña, y él lo interpretó como una revelación. Y él dice, en la señal arriba decía en latín: in hoc signo vinces, que quiere decir: por esta señal vencerás. Y él era pagano,
politeísta, no era cristiano. Él perseguía a los cristianos, odiaban a los cristianos. Pero él hizo como una especie de promesa y dijo: si yo gano contra el otro emperador, entonces yo me haré cristiano y haré que todo el imperio romano sea cristiano. Y efectivamente él ganó la batalla y él dice que se hizo cristiano, pero decretó que ahora el imperio romano, todo el imperio, que era el imperio más poderoso de la tierra, de imperio pagano, ahora era como cristiano. ¿Y cómo lo interpretaron la gente que vivía en todas las regiones que eran dominadas por ese imperio? ¿Cómo lo interpretaron? Lo interpretaron extrañamente como que, bueno, nosotros tenemos muchos dioses. El Dios de esto y el Dios para aquello y el Dios para lo otro. Y ahora tenemos el Dios Cristo también. Y de pasapalo empezaron a agregar la mamá de Cristo. Después el papá de Cristo. Después los discípulos de Cristo. Entonces San Lucas, San Cocho, San Cudo. Y la iglesia empezó a degenerarse. Y como la iglesia se hace aliada del Estado, que es lo peor que le puede pasar a una iglesia, se hace aliada del Estado, toda la corrupción del Estado ahora es transferida a la iglesia. Y de ser una iglesia pura, victoriosa, que iba conquistando y predicando el evangelio, escúcheme, no se puede decretar. Yo no puedo decir decreto que todo este lugar es evangélico, cristiano. No, el evangelio hay que predicarlo y después tiene que ser creído y después tiene que ser vivido. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces Constantino pretendió por decreto decir que todo el imperio romano era ahora cristiano. Y eso que pareció un triunfo fue la peor catástrofe de la iglesia. La iglesia se corrompe, la iglesia se pervierte y a partir de allí dejó de ser la iglesia que era, la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y empezó la degeneración por siglos. Cada vez se ponía peor y peor. En el año 500, en el año 600, en el año 1000, en el año 1200. Y empiezan a aparecer lo que se conocen como pre-reformadores. Hombres que en el seno de... Acuérdate que siempre ha existido una sola iglesia. No existen dos iglesias, tres iglesias. Para Cristo siempre existe una sola iglesia. Esa era la iglesia. La iglesia pura que después se deforma. La iglesia que se arruina en el tiempo. Pero ya por el 1100 y por el 1200, dentro del seno de la propia iglesia, se empiezan a levantar hombres que ven eso. Dentro del seno de la iglesia, como San Francisco de Asís, por ejemplo. Empiezan a ver la corrupción de la iglesia. Empiezan a ver que la iglesia perdió su brújula, perdió su razón de ser. Algunos de ellos la iglesia los adormece, como a San Francisco de Asís lo adormecieron. Él fue un hombre prerreformador, pero el papa de entonces lo atrapa y lo adormece y lo calla un tiempo, pero después se van levantando otros movimientos. Cada vez que se levantaba un movimiento para reformar la iglesia, lo que estaba diciendo era: esta no es la iglesia que Cristo edificó. Esta iglesia se corrompió, perdió su forma. La iglesia tiene que reformarse. La iglesia tiene que volver a ser lo que era. Y eso pasó en 1300 con un movimiento muy poderoso. A todos ellos los mataron. Y en el año 1400 y algo se levanta un hombre llamado Juan Hus. El apellido de él en nuestro idioma es el Ganso. El Ganso. Juan Hus fue poderoso, un hombre visionario. Él sabía de la corrupción de la iglesia. Era un hombre que pastoreaba una iglesia grande. Y él es el precursor de estas cositas. De lo que hoy tenemos en las iglesias. Óigame, como videobin y cantamos las canciones. Él es el precursor. Y usted dice: ¿cómo, apóstol? Si en 1400 no había luz eléctrica. ¿Sabe lo que hacía Juan Hus? En aquellos santuarios escribía las canciones en las paredes. Y todavía eso está. Usted va a la iglesia donde él pastoreaba y están las canciones. O sea que la gente veía las canciones porque él quería que las canciones para Dios las cantara el pueblo. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Usted va a la iglesia de él, que es un museo hoy en día, y están las canciones escritas como si fueran... Yo dije, este tipo si aparece en el siglo XXI, no le va a extrañar los videos bien. Porque él fue el precursor de eso. Y él empezó a introducir un cambio muy poderoso que era hablar la Biblia en el idioma de la gente.
Porque hasta ese momento, escúcheme, recuerde que el Imperio Romano, la lengua era el latín. Pero ya en el 1400 el latín estaba desapareciendo y cada quien hablaba sus idiomas y ya casi era una lengua muerta. Así que las misas eran en latín y la gente no entendía nada. Y por supuesto no hablaban de la Biblia, sino de las tradiciones. Entonces Juan Hus empezó a hablar la Biblia, porque eran estudiantes de griego y de hebreo y de latín, y la empezó a hablar en el idioma del pueblo y causó una sensación y una revolución, porque hubo un avivamiento poderoso. Pero de una vez lo persiguieron porque él tradujo partes de la Biblia y lo quemaron en la hoguera a Juan Hus. Pero cuando él lo queman en la hoguera y él hace una profecía y él dice: hoy queman al ganso en la hoguera, pero en 100 años se levantará un cisne que nadie podrá callar. Aleluya, que nadie podrá callar. Y justo en 100 años se levanta el campeón, el hombre que Dios de verdad bendijo para este propósito, que fue la reforma protestante, llamado Martín Lutero. Claro, coincide, oiga bien, con la invención de la imprenta. Y eso es muy importante. ¿Por qué no lo pudo hacer Juan Hus? ¿Por qué no lo pudieron hacer los prereformadores? Lo hicieron hasta donde pudieron, hasta que la iglesia misma los eliminó. Pero Martín Lutero tuvo a su favor la invención de la imprenta. Es como decir que Martín Lutero hubiese levantado la reforma en tiempos de redes sociales, algo así. Chacho, hubiese hecho viral esa cosa. Porque Martín Lutero empieza leyendo los escritos de Juan Hus y viendo la corrupción de la iglesia. Empieza a darse cuenta que la iglesia está podrida. Y va a Roma, al Vaticano, y ve la pudrición que hay en Roma. Habían hasta burdeles para sacerdotes. Y ve que esto no tiene nada que ver con la Biblia. Y luego lo castigan porque hacía muchas preguntas. ¿Y cuál era el castigo que le daba a un cura como él preguntón? Lo pusieron a leer la Biblia en el original, en hebreo y en griego. Y resulta que leyendo la Biblia se encontró con Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, donde dice: el justo por la fe vivirá. Y eso lo liberó. Cuando él leyó esas palabras, sintió que cadenas cayeron y tuvo una conversión al Señor. Conoció la verdad y la verdad lo hizo libre. Aleluya. La verdad lo hizo libre. Y empezó a predicar la palabra. Clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Las 95 tesis las imprimieron primero en latín y luego en el idioma del pueblo. Y en unas semanas y en unos meses inundaron toda Alemania e inundaron toda Europa y toda la cristiandad. Y las 95 tesis eran un cisma en la iglesia. Era una revolución nunca antes pensada. Uno de los hombres que ha hecho una de las más grandes revoluciones de la historia del mundo es Martín Lutero. Y usted si estudió, lo estudió un poquito en segundo año de bachillerato cuando vio historia, pero le pasamos por encima y no nos enseñaron bien. Pero esa es una historia fascinante, porque el hombre va avanzando y en la medida que va avanzando, muchos príncipes que eran los electores se dan cuenta que Martín Lutero tenía razón. Y en un tiempo él se recluye en un monasterio y empieza a traducir la Biblia. Gracias a Dios él había aprendido hebreo, había aprendido griego, sabía latín por supuesto y alemán. Y empezó a traducir la Biblia en el alemán. Eso era una herejía en ese tiempo. Que alguien se atreviera a poner la Biblia en el idioma de la gente era una herejía. Satanás quería desaparecer la Biblia de la memoria del colectivo. Quería que las misas se dieran en latín y que la gente no supiera nada. ¿Por qué quería desaparecer la Biblia? Porque si la gente lee la Biblia, aleluya, va a ser libre, va a ser libre, va a ser libre. ¿Cuántos dicen amén? Conocerás la verdad y la verdad te hará ¿qué? Escúcheme, Martín Lutero la traduce el Nuevo Testamento. Y hay una situación ahora enfrentándose en la gente que se iba convirtiendo al Señor. Entonces entre católicos y protestantes, así les llamó la iglesia católica. No nos llamamos protestantes porque nosotros lo dijimos, ellos nos pusieron ese nombre, porque protestábamos contra lo malo. Y a partir de allí, hermano, comenzó uno de los movimientos más poderosos. Se llama la Reforma Protestante.
Yo soy fanático de ese movimiento, soy predicador, soy conferencista sobre la reforma. Si van a invitar a un conferencista a la reforma, me deben invitar a mí. Aunque no me invitan porque no me conocen. Pero a mí me apasiona eso. Yo he dado conferencias, paso películas de Martín Lutero, me gusta hablar de esa historia, porque de esa historia venimos. Y cuando Martín Lutero habla de reforma, ¿a qué se refiere? A que la iglesia cuando nació tenía una forma, hecho de los apóstoles. Se deformó desde el 350 y él estaba tratando de construir un movimiento para reformarla, es decir, volverla a su forma. ¿Y cuál es la forma? Hecho de los apóstoles. Por eso siempre yo he dicho, la gloria postrera será mayor que la primera, pero la referencia es la primera. Dígame amén y dele un aplauso al Señor, aleluya. Y desde entonces hasta el día de hoy, la iglesia se está reformando. No es que Martín Lutero la reformó, no, él empezó el movimiento. Todos nosotros estamos reformando la iglesia, formamos parte de la reforma. Y hay una verdad en Hechos de los Apóstoles. Dice que Cristo, nuestro Señor, está retenido en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. En otras palabras, la misma Biblia nos decía que Cristo no viene hasta que todo no se restaure. La iglesia se está restaurando y se está reformando, y tú y yo somos parte de eso. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Vamos, dele un aplauso al Señor. La iglesia se está reformando y la iglesia se está restaurando. Aunque tenemos en la lucha ahora mismo de que hay iglesias que se están reformando, están trabajando, estamos trabajando en eso, pero hay iglesias que se quedaron en el siglo XX. Hay iglesias que usted va, si usted entra, parece que entraran en el túnel del tiempo. Oye, tienen 1900. Sale 2026. ¿Qué es esto? Porque hay iglesias que se están quedando atrás. Y todo lo que viene de Dios, toda la reforma, siempre es atacado por ese tipo de iglesia. ¿Me explico? Como lo fue Martín Lutero. Pero de que la iglesia va a lograr su cometido, lo va a lograr. La iglesia modelo para todos nosotros es la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, no lo vamos a leer ahorita, están los 5 propósitos de la iglesia. La iglesia, toda la iglesia siempre al principio fue una iglesia que hacía que la gente se convirtiera para adorar a Dios, que es el primer propósito. 2, para formar parte de la familia de Dios, que es la iglesia. 3, para ser como Cristo, que es discipulado. 4, escúcheme, para cumplir un ministerio en la iglesia y con la gente. Y 5, para cumplir la comisión o la gran comisión de Dios, una misión. Ahora, ¿para qué yo estoy aquí en la tierra? Cada persona. Y es importante esto porque yo no sé si a usted le pasó que estando pequeño, usted se hacía preguntas sin respuesta, preguntas difíciles. ¿Dios existe? ¿Dios no existe? ¿Qué hago yo aquí? ¿De dónde yo vengo? Yo por lo menos las hacía, o yo estaba loco, hermano, o nos pasa todo. Preguntas filosóficas que uno se hace porque uno va intuyendo que debe haber algo más. Yo las hacía mucho pequeña. Me ponía a leer cosas, veía de dónde venimos. A veces cuando iba a la playa veía el cielo en las noches y decía, ¿de dónde nosotros venimos? ¿Qué hacemos aquí? Y otra cosa, ¿hay algo después de esta vida? ¿Para dónde vamos? Y esa es la pregunta filosófica de casi todo ser humano, sin hablar de cuestiones religiosas. Ahora, ¿dónde nosotros podemos descubrir para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué tú naciste? ¿Para qué tú naciste? Y la Biblia lo dice. La Biblia dice, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué tú estás aquí en la tierra? Ahora, hay 3 clases de personas en este mundo. Vamos a ver la próxima lámina. Hay solo 3 clases de personas. Están allí en la lámina, casi no se leen. Pero le voy a decir, los primeros son los que nacen, crecen, se reproducen y mueren sin ni siquiera saber que hay un propósito para su vida. Nacieron, crecieron, se reprodujeron y nunca se enteraron de que ellos nacieron para un ¿qué? Propósito. Lo desconocieron totalmente. Las segundas personas o la clase de personas son, escúcheme bien, los que en algún momento descubren o intuyen que nacieron para un propósito, conocieron eso, los descubrieron,
lo intuyen y escúcheme, pero no viven para esos propósitos, sino que eligen vivir para sus propios caminos. Ambos son infelices. Los primeros porque pueden vivir 80, 90 años, pero nunca descubrieron para qué están aquí en la tierra. Los segundos peores porque descubrieron, pero no vivieron para esos propósitos. ¿Y quiénes son los que alcanzan la felicidad y la plenitud en su vida? Los terceros. Los que un día descubren que nacieron para un propósito, aleluya, en esta tierra, y dedican el resto de su vida a vivir para esos propósitos. Dígame amén y dele un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hablemos de los primeros. Hablemos de los que nacen, crecen, se reproducen y mueren sin ni siquiera saber que hay un propósito en su vida. Esos son los primeros. Eso es una tragedia, que haya vivido una persona 30, 40, 50, 60, 80 años y esté muriendo en un hospital y no sepa y no haya descubierto para qué carrizo vivió ese poco de tiempo. Y a mucha gente le pasa. El libro de Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Ese es el gran drama. Nunca conocieron y perecieron. Gente que se muere, escúcheme, en ignorancia total. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Ha conocido gente así que es avanzada en edad e ignora totalmente sobre Dios? E ignora incluso si hay un más allá. E ignora si hay una vida eterna. Ignora si hay un cielo, si hay un infierno. Lo ignoran. No conoce al Señor. No conoce a Cristo. Nunca sirvió al Señor. Es triste vivir ese tipo de vida. Ahora, según el libro de Romanos, y yo quiero fijarme en el verso 20, no es lógico que eso suceda a nadie. Porque escucha bien, escucha bien. Suponte que nadie te predicó nunca el evangelio. Sin embargo, Dios no se deja a sí mismo sin testimonio. Escucha bien lo que te voy a decir. Esto no es fácil para explicarlo y no lo explican en todos lados. Suponte que nadie te predica el evangelio. No lo escuchaste nunca. Pero Dios no es loco para después llevarte a un tribunal, porque dice que todos compareceremos ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Entonces tú vas a decir que de qué me vas a juzgar, Dios, si tú nunca, a mí no me predicaron nada. Ya va. Puede ser que no hayas oído un predicador, pero Dios no es loco. Dios no se deja a sí mismo sin testimonio. Él da un testimonio de su existencia. ¿Qué dice Romanos? Mira, en el capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es un invisible, ¿verdad? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene que, en otras palabras, Dios los puso en un mundo hermoso. Y cuando tú ves la noche y el día, tú tienes que intuir que detrás de eso hay un Dios. Cuando tú ves una catarata como el Santo Ángeles, tú tienes que intuir, Dios mío, esto no puede ser producto de la casualidad. Si tú estudias entonces las materias en la universidad, en el liceo, no, esto es la teoría del Big Bang. ¿Y cómo es el Big Bang? No, una gran explosión, ¡pam! Y apareció todo esto. Yo, perro, necesito más fe para creer eso, que para creer que detrás de todo esto perfecto hay un Dios que le metió mano, hay un Dios que lo hizo. Vamos, dígame amén. A nadie se le ocurriría decir que detrás de este reloj fue que yo exploté un traqui-traqui, pum, y apareció el reloj. Y la ropa, no, un tumbarrancho y pum, y apareció la ropa. ¿Ah? Y allá no, un matasuegre y apareció la esposa. No, a nadie. Porque tú dirías, detrás de este reloj hay un relojero, detrás de esta ropa alguien la confeccionó y detrás de esa persona alguien lo hizo. Hay un Dios creador de todas las cosas. Aplaude al Señor, aleluya, aleluya.
No sale de mi mente la imagen de Alex Tienda. ¿Dónde estará Alex Tienda? ¿Vale? ¿Se desapareció? No soy yo más nada de Alex. Le agarré mucho cariño cuando hizo su programa en Venezuela. Pero no sale de mi mente cuando llegó al Salto Ángel. Tiene que ver ese capítulo. Cuando él llega al Salto Ángel, básicamente él ve a Dios. Él queda impactado, pero no está viendo el Salto Ángel. Él vio fue a Dios en el Salto Ángel. En la antigüedad, las tribus, la gente, los indios y muchas personas que no fueron evangelizados, ¿a quién adoraban? Siempre han adorado. Entonces ellos no conocían a Jesús, ni a Jehová, ni al Espíritu Santo. Nadie les predicó. Pero ellos decían, aquí adoramos al Dios que da la lluvia, al Dios que manda el sol, al Dios que hizo las estrellas. ¿Ves? Entonces no era totalmente incorrecto, porque ellos, al desconocer la palabra y nadie les había evangelizado, ellos decían, detrás de esta lluvia que nos da la bendición de poder sembrar y cosechar, tiene que haber alguien que la manda. Detrás de ese sol alguien tiene que estar, aleluya. Detrás de las estaciones, de alguna forma, ellos intuían la existencia de un ¿qué? De un Dios. Porque Romanos dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, el hecho que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que hechas. Cada vez que veo lo hecho, lo creado, hay un Dios creador. Y dice allí en el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hay gente que se cree muy sabio, terminaron haciéndose necios. Verso 22, estoy en el 22. Y cambiaron la gloria incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sabe a qué se refiere, verdad? No vamos a decirlo, pero usted lo entiende. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cantaría Willy Colón, el gran varón. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente. Qué lamentable que hay gente que Dios le dice, a partir de hoy tendrás una mente reprobada para solo pensar, planificar y hacer cosas malas. Uy, y hay gente así. Y hay gente que pisó una iglesia y es así. Tiene mente ¿qué? Reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, los hemos visto, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Es una tontería, hermano, porque Dios no se deja a sí mismo sin testimonio. Él no se deja a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dándonos tiempo fructífero, aleluya, dándonos, aleluya, lluvias del cielo, dándonos tiempos de gracia, de favor, su bienestar, su bondad, aleluya. En el Salmo 53,
versículo 1, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Dios no existe. Es una persona necia. El mismo Dios le prohíbe a uno decirle necio a la gente, pero el Dios que lo prohíbe, Él sí le dice necio. ¿Y por qué me llaman necio? Porque tú estás diciendo que Dios no existe y yo te estoy mostrando el sol, las estrellas, la luna, el mar, el Salto Ángel, la playa. Llévelo a una playa. Si sigue diciendo que no existe, dígale necio, ahóguelo. Necio. No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien, solo un necio. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, en mi corazón yo sabía que había algo. Yo andaba en esa búsqueda. Y yo creo que tú también. Yo creo, porque tú no estás aquí por casualidad. Tú andabas en una búsqueda, solo que llegaste al llegadero. Dígame amén, aleluya. Hablemos de los segundos. Los segundos son peores que los primeros. Son los que en algún momento descubren o intuyen que nacieron para un propósito, pero no viven para esos propósitos, sino para sus propios caminos. Hermano, ten cuidado con eso. Y te lo digo como apóstol, como pastor y como amigo. Ten cuidado, porque al llegar aquí, llegaste a una iglesia con propósito que te devela los propósitos para los que tú naciste y los practicas. Y lo peor que a ti te puede pasar es que estando en una iglesia así, tú simplemente decidas no vivirlos, sino que caminas en tus propios ¿qué? Caminos. Yo no. O estoy muy joven o no sé qué. Entonces mira lo que dice la palabra en Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Cuando caminas en tus propios caminos, te parecen derechos, pero ten entendido, tiene un fin, y el fin es de muerte. Solo los propósitos de Dios dan vida. Y Dios no te creó ni a ti ni a mí para caminar en nuestros propios caminos, sino en los caminos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Muchos cristianos en el mundo están caminando para sus propios caminos, y eso no lo va a bendecir el Señor. Él dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su ¿qué? Su obra. ¿Cómo viviste? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y lo que te van a preguntar: ¿qué hiciste con los 5 propósitos para los cuales fuiste creado? Te van a preguntar uno por uno. ¿Adoraste a Dios? ¿Formaste parte de la familia de Dios? ¿Fuiste un discípulo del Señor? ¿Tuviste un ministerio en la tierra y cumpliste la misión? No tuve tiempo. Respuesta negativa, para abajo. Porque esos eran los propósitos para los que yo te llevé a una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y la clave de los 5 propósitos es balancearlos en nuestra vida. No es cumplir uno, es cumplir los 5. Porque los 5 encierran el gran propósito de Dios. Entonces hay gente que cumple 1 o 2, pero no cumple el más importante, o no cumple uno de los más importantes. Entonces necesitamos balancear los 5 propósitos. Y si algo yo admiro de Misión Cristiana para el Mundo es que pudimos en el tiempo balancear los 5 propósitos y practicar los 5 propósitos. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Si va conmigo. ¿Me entienden? ¿Me explico o no me explico? Si no me entienden, digo, no sé si le entenderá a otro, pero porque yo busco la mejor forma de explicarlo. Tercero, espero que usted esté allí y yo también, dígame. ¿Quiénes son los terceros? Son los que alcanzan la felicidad. Esta parte de mi vida se llama felicidad, dice Will Smith. Son los que descubren que nacieron para un propósito en esta vida y se dedican el resto de sus vidas a vivir a plenitud para cada uno de esos 5 propósitos. Repito, son los que descubren que nacieron para un propósito en esta vida, los 5 propósitos de Dios, y se dedican el resto de sus vidas a vivir a plenitud para ese propósito. Por cierto, me dijeron que hoy Mauro está de cumpleaños. Vamos a darle un aplauso, lo felicitamos. No sé si vino por ahí. Bendiciones, Mauro. Un abrazo. Que el Señor te mantenga sano, fuerte, próspero y bendecido. ¿Sabe? Pila para acá.
Oiga, cuando lees la Biblia, y eso es lo que a mí me gusta de tanto de la Biblia, no consigue ni un hombre, ni una mujer, pero ni uno perfecto. Gloria al Señor. Solo uno, y es Jesús, y ese no cuenta. Bueno, sí cuenta, el papá. Pero no consigues uno perfecto, pero sí consigues hombres y mujeres que en su imperfección sirvieron a los propósitos de Dios. Por eso amo la Biblia, porque se parece a mí. Nunca la Biblia te demanda ni a ti, 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 ni a ni a no la demanda que seas perfecto, porque no lo podemos lograr. Pero sí demanda que en nuestras debilidades, en nuestra imperfección, tratemos de hacer lo mejor que podamos para cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Yo veo a Abraham, un hombre que vivió para los propósitos de Dios, muy imperfecto, cometió cachazos, situaciones. Yo veo en Jacob un hombre que vivió para los propósitos de Dios, cometió muchos cachazos, pero me explico. Y en cada uno de ellos yo soy un amante, un predicador de la vida del apóstol Pablo, pero porque el apóstol Pablo vivió hasta su muerte para los propósitos de Dios. Sin embargo, Pablo decía que era un miserable, se sentía miserable, porque a veces el bien que quería hacer no lo hacía, y el mal que no quería hacer, eso era lo que hacía. Así que decía, entonces soy un miserable. Y dice que en su condición miserable decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decía, gracias doy a Dios por mi Señor Jesucristo. Él te puede librar de ese cuerpo de muerte. Él te puede librar de ese cuerpo de muerte. El apóstol Pablo decía, yo soy el más grande de los pecadores y soy el más pequeño de todos los apóstoles. Eso era tremendo. El apóstol Pablo decía, yo soy el más grande de todos los pecadores y soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Y sabes qué decía? Pero sin embargo, yo he trabajado más que todos ellos. Aleluya. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dele un aplauso al Señor. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe qué decía Pablo? Yo hablo más lengua que todos ellos. O sea, de ser un guerrero, hermano. Pero decía, no me voy a gloriar en las grandezas de mis revelaciones ni de mis visiones. Más bien me voy a gloriar en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cada vez que veas un hombre en este púlpito, no lo vas a ver con toda seguridad, pero si ves hombres por ahí que hablan de soy fuerte, aquí somos santos. ¡Ay! ¡Ay! Dude, ¿oyó? Dude. Mientras más blanquita la ovejita, más negra la almita. No. Déjate de cobas, que aquí no hay perfecto, aquí no hay santo. Somos hombres de Dios, somos gente santa para Dios, somos apartados para Dios, pero aquí no hay nadie perfecto. Aquí todos nos caemos y nos levantamos. Aquí cometemos cachazo y le pedimos perdón al Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor, aleluya. Aquí aprendimos a no poner la mirada en los hombres, sino a poner la mirada en Jesús. Él sí es perfecto. Él es el autor y consumador de la fe. Aplaude al Señor, aleluya. Cuando yo escucho gente así, que yo perfecto, que santo, que súper santo, me paro y me salgo, porque es falso y es mentiroso. Y al tiempo lo demostrará. ¿Me explico? Así que si tienes tu pata chueca, bienvenido al club. Lo bravo es que con pata chueca hemos hecho lo que hemos hecho para Dios, porque nos gloriamos en nuestra debilidad. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Qué raro que tú, que eres tan perfecto, no has hecho nada. ¿Ah? Debería ser más que nosotros. Entonces, ¿quiénes son las personas que alcanzan niveles de felicidad en su vida? Los que descubren que nacieron para un propósito en esta vida, lo descubrieron y se van a dedicar el resto de su vida a vivir para cumplir ese propósito a plenitud. Y hay una persona que yo amo en la Biblia, es David. David. Porque David es el único hombre que Dios mismo dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Mira lo que dice la Biblia sobre David en Hechos 13:36 y sobre la vivir para el propósito. Dice, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, ¿qué dice?
¿Qué significa se durmió? Pelo gajo, murió. David murió. Los perfectos también se mueren. Los perfectos se enferman. Pablo dice, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Dice, ¿y por qué está enfermo si es el apóstol, si es el pastor? Porque es humano, loco. ¿Y por qué te chocaron el carro si tú diezmas? Porque en la tierra se chocan los carros, loco. ¿Y por qué se te partió el croche si tú diezmaste ayer? Porque si tú no le haces mantenimiento al croche se te funde, loco. O sea, normal. La tierra no es el cielo, dígame. En el cielo no se funden los carros, pero en el cielo aquí se funden, chocan. Tenemos cosas, nos pasan cosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido, y si yo vencí, tú también vencerás. ¿Cuántos dicen amén? En ese pasaje le pregunto aquí, dice que él sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios, pero David fue un hombre perfecto. Pero muy imperfecto, pero muy imperfecto, pero demasiado imperfecto. No vamos a hablar de las cosas de David malas porque amanecemos. Pero con toda su imperfección sirvió al Señor. Mira cómo lo dice la nueva versión internacional. Léelo conmigo, léelo. En verdad, después de servir, óigalo, a su propia generación, fuerte, conforme al propósito de Dios, murió. Dele un aplauso al Señor, aleluya. O sea que David vivió una vida, ¿para qué? Para el propósito de Dios. ¿Ves? Vivió para los propósitos de Dios. Vivió para los propósitos. Diga conmigo, quiero vivir para los propósitos de Dios. ¿Cómo murió David? Vamos a ver. Primera de Crónicas 29, verso 28. ¿Cómo murió David? Un hombre que vivió para los propósitos de Dios. Mira, dice, y murió. ¿Cómo murió? En buena vejez. ¿Está viendo, vieja? Se puede ser vieja, pero no amargada. O viejo, pero no amargado. Dígame amén. ¿Cómo murió David? En buena vejez. ¿Cómo más? Lleno de días. ¿Cómo más? No, arriba. ¿Qué más? De riquezas. ¿Qué más? Lleno de gloria. ¿Y qué más? Y reinó en su lugar Salomón su hijo. Dele un aplauso al Señor. Una vida con propósito. Una vida bien vivida. Una vida bien vivida. Vamos a desglosarlo ahora. Ahora sí, la próxima lámina. David tuvo 5 cosas para vivir una vida con propósito. Murió en buena vejez. Yo te profetizo, vas a morir en buena vejez. Los que estén viejos no se asusten. Todavía no. Más viejo todavía. Pero no va a ser una vejez mala, va a ser una vejez buena. Vas a estar próspero, bendecido, saludable. Dígame amén. Buena vejez, buena vejez, buena vejez, buena vejez, buena vejez. ¿Cuánto? Yo lo recibo, hermano. Este año voy a cumplir 56. No estoy todavía en esa, pero voy para eso. Oye, el Rafa esta semana cumple 60. Buena vejez. Dígame. Dígale cuando llegue a su casa, si no, su familia no vino, su esposo, son peores nada. Usted le dice, voy a morir en buena vejez. Amén. Dios se la va a arreglar. Y si tú me estás estorbando, ten cuidado. ¿Cómo más murió David? Que vivió una vida con propósito. Lleno de días. Tú vas a morir y yo lleno de días. Vamos a vivir una vida con propósito. Lleno de días, lleno de días, lleno de días, lleno de días. ¿Qué más? Tercero, lleno de riqueza. Yo recibo eso para mí. Vamos a producir riqueza porque Dios da el poder de hacer la riqueza y vamos a morir. Y nuestra riqueza no van a ser riqueza como la de los impíos. Nuestra riqueza van a tener propósito. Porque nuestra riqueza y nuestras ganancias van a estar consagradas al reino de Dios. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Eso es riqueza con propósito. ¿Cómo vamos a morir todos nosotros? ¿Lleno de qué? Lleno de gloria. Y lo más grande es que nosotros vamos a hacer lo que hizo David. Dejó descendencia, ¿para qué? Para reinar. Vamos a tener trascendencia y legado. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Trascendencia y legado. Trascendencia y legado. Vamos, dar un aplauso al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Otra vez, David vivió para los propósitos ¿de qué? De Dios. Y así vivió y así murió. Y así tiene que ser. No desperdició su vida, David.
En la palabra declara en los salmos, en el Salmo 14:2, en la versión Reina Valera, mire cómo dice, ve: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cómo se llama el barrio donde tú vives? El sector, la zona, La Batalla, Los Pocitos, Coriano. Dios pasó a ver si había un entendido y te consiguió a ti. Una entendida y te consiguió a ti. Aplaude al Señor. Hay alguien inteligente aquí. Busque a Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Él estaba por el 23 de enero una vez. Aquí como que hay un tupamaro. Pero ese viene para acá. Ese viene para acá. Amén. Del valle. Él está buscando su gente. El GPS de Dios. Él está atalayando la tierra todos los días. Todos los días. Todos los días. Y aquí hay un entendido. Aquí hay un entendido. Aquí hay un entendido. Vamos para MSM. Vamos para MSM. Vamos para MSM. Aquí los entendidos los van mandando para acá. Los entendidos para MSM. Para MSM. Solo los entendidos. En la Nueva Versión Internacional, el mismo pasaje dice: desde el cielo el Señor contempla a los moradores, a los mortales, perdón, para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Te encontró el Señor. Aleluya. Cuando llega a tu casa le dice: soy sensata, busqué al Señor. Soy sensato, dígame amén. ¿Cómo lo demuestra el sensato? ¿Por qué qué? Porque busca a Dios. Y en la traducción lenguaje actual dice: Dios desde el cielo mira a hombres y a mujeres, no excluye. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. Y te consiguió a ti, aleluya. Te consiguió a ti. Denle un aplauso al Señor. Así que no se deje llamar bruto ni bruta por nadie. Dígame. Bruto es el que todavía no ha buscado a Dios. Ese sí es bruto. Porque el inteligente busca a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Bruto eres, no te digo porque vamos a pelear más, pero bruto eres tú que no has ido. Bruto eres tú que todavía no has ido. Porque el inteligente busca a Dios. Amén, lo dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el inteligente busca a Dios? Porque intuye que nació para un propósito. Y él sabe que ese propósito para el que él nació no lo puede buscar en la naturaleza. Déjame ver qué me dice la naturaleza. Voy para Cubiro para ver qué me dice la naturaleza, para qué nací yo. No la va a conseguir. No lo puede buscar dentro de sí mismo. Voy a buscarlo adentro de mí con la respiración. No, porque no lo va a encontrar. Si quiere saber para qué está en la tierra, tiene que buscarlo en Dios. Porque Él es el fabricante y tiene un manual del fabricante. Dígame amén, aleluya. Él es el fabricante y tienes que ir al manual del fabricante. Dice, ve, Salmo 100, verso 3 dice: reconozcamos que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Quién nos hizo? Dios nos hizo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo, diga, Él me hizo y no yo a mí mismo. Amén. En Efesios capítulo 1, verso 11 al 12, en esta versión que se llama MSG, dice así, ve: en Cristo descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. En Cristo descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos hablar de Cristo y pusiéramos nuestras esperanzas en Él, ya nos tenía en la mira y nos había preparado para una vida gloriosa. Tú vas a vivir una vida gloriosa, una vida gloriosa, una vida gloriosa. Yo voy a vivir una vida gloriosa. Ese mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, Efesios 1, 11 y 12, en la versión Dios habla hoy, dice: en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia,
¿Cómo me escogió Dios a mí? Diga, de antemano. De antemano. Dice, para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos, ¿para qué seamos? Para alabanza. ¿Para qué voy a vivir yo? Para alabanza de su gloria. Yo voy a vivir para alabanza de su gloria. Tú vas a vivir para alabanza de su gloria. Y en Colosenses 1:16, en la traducción lenguaje actual dice, por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver, y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. ¿Para qué yo vivo? Para Cristo. ¿Para qué tú vives? Para Cristo. Amén. Aleluya. Siendo eso así, entonces la palabra de Dios, y esto sí lo vamos a abordar en otra oportunidad, porque ya se nos pasó el tiempo. Siendo que esto es así, que Dios ya ha determinado todo, nuestros propósitos, ya Dios en el Salmo 139 dice que en su libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces ¿cuál es mi papel en la tierra? Después de intuir a Dios, descubrirlo, conocerlo, amarlo, adorarlo, descubrir su plan para mí y vivir el resto de mi vida para ese plan. Cuando lo hago así, no desperdicié mi vida, no desperdicié mis días. ¿Ves? Entonces, cuando conocemos los propósitos de Dios y vivimos para los propósitos de Dios, no vamos a desperdiciar nuestra vida, vamos a vivir para eso. ¿Cuáles son los 5 propósitos para los que nosotros nacimos? Ahí están, ¿ves? Es solo un resumen, después vamos a profundizar. El primer propósito para el que todos nacimos es adorar a Dios. Fuimos creados para alabanza de su gloria, fuimos creados para adorarle. Adorarle es reconocerle, es servirle, es amarle, es entregarse a Él. Adorarle no es cantar solamente. Las canciones solo son una herramienta para adorarle, pero es una herramienta. Pero la adoración es más que eso, es mi diario vivir, es conocerle, porque no puedo adorar lo que no conozco. Cristo le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, y eso es un error. Tenemos que primero conocerle y luego adorarlo. Entonces tenemos que conocerle, buscarle, entregarnos, darle el corazón, servirle, amarle, cantarle, alabarle, soñar con Él, vivir para Él. Aleluya, leer su palabra, buscarle cada día, orarle a Él. Vamos, darle un aplauso al Señor. Adorar a Dios. El adorar a Dios me hace que yo sea de Dios. Somos nueva criatura. Amén. Somos de Dios, somos gente de Dios. Soy nueva criatura, soy hijo de Dios, soy. Pero el segundo propósito es formar parte de la familia de Dios, que es la iglesia. Además de adorarle, además de conocerle, porque Él está buscando verdaderos ¿qué? Adoradores. Debo entonces formar parte, porque Él nos creó para su familia. Y la familia de Dios se llama la iglesia. No se puede, hermano, no se puede adorar a Dios y odiar la iglesia. No se puede amar a Dios y hablar mal de la iglesia. No, porque la iglesia no es de los hombres. La iglesia es de Cristo. Él dijo, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. La iglesia, cuando Cristo venga, Él no te viene a buscar a ti ni a mí. Él viene a buscar su iglesia. Tú y yo nos vamos porque somos de esa familia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo más sagrado que hay en la tierra, lo más sagrado que hay en la tierra, lo más sagrado que hay en la tierra. Incluso la iglesia esa defectuosa que te hablé, que se deformó, eso era lo más sagrado que había en la tierra. Después del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más sagrado, pero después del Espíritu Santo, la iglesia. De hecho, si la iglesia no estuviera en la tierra, ¿cómo se llamaría ese periodo? Gran tribulación. Cuando la iglesia no esté en la tierra, se va a llamar la gran, porque lo que detiene el misterio de la iniquidad es la iglesia, hasta que a su vez sea quitado. ¿Sabe? Yo me quedo impactado, Willy, que te está formando como tremendo predicador.
en este tiempo cómo los peores enemigos de la iglesia que está haciendo el trabajo de Dios es la propia iglesia, entre comillas. Los peores enemigos de la iglesia hoy no son los satanistas, no son los paleros, no son los santeros, no son los brujos, no son los hechiceros, son los propios hermanos, entre comillas. Yo veo en las redes sociales quiénes son la gente que habla mal y construyen posts y videos y contenido para hablar mal de Rick Warren. Cristianos. ¿Quiénes hacen lo mismo para hablar mal de Escas Luna? No son satanistas, son cristianos. ¿Quiénes hablan mal de Marcos Witt? Cristianos. ¿Quiénes hablan mal de Dante Hebel? Cristianos. Y a mayor exposición mediática, mayor la crítica. ¿Quiénes hablan mal de Benny Hinn, de Maldonado? Cristianos. Y yo quedo loco lo ligero que son las personas para hacer eso, porque yo estoy con toda seguridad, hermano, que al cielo no van a entrar. Eso lo puedo asegurar. Y además que no les va a ir bien, porque no se están metiendo con esas personas, se están metiendo con Cristo mismo, con la iglesia. Porque cuando Saulo perseguía a la iglesia, Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Y aquí ninguna iglesia es mejor que otra, ni que una iglesia sea más grande que otra, entonces es mejor que la otra. No, todas las iglesias son de Cristo. Eso le toca a Cristo después, entonces hacer las separaciones que va a hacer, porque cuando Él venga va a apartar a uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas, los cabritos. Pero eso le toca a Él, no a mí. ¿Aló? Yo tengo que amar su iglesia, su pueblo, y gozarme con el que esté haciendo la obra. Aleluya, dígame amén. Yo tengo que bendecir a los apóstoles, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Oye, porque cuando el mundo necesita pastores y gente que se está embraguetada y están pastoreando, los líderes de las iglesias, darle gracias a Dios por esas personas y bendecirlos, a mis hermanos. No, y no decir: nosotros MCM somos la iglesia, somos los papás de los helados. No, porque aquí no hay papá de helado, aquí no hay tapa el frasco. Somos una sola iglesia, todos somos una sola iglesia. Y Cristo dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. A veces la gente que ve esas redes sociales dice: ¿cómo voy a ser cristiano si ellos mismos se están comiendo no digo que se comen, pero se comen todo? Los de MCM no somos mejor que nadie, pero no estamos en ese club, dígame amén. No hablamos mal de ninguna persona, hermano. No juzgamos a nadie, no señalamos a nadie, no somos mejor que nadie, tampoco somos peor que nadie, dígame amén. Somos la familia de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, amamos la iglesia. Él dijo: sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué dijo el Señor? No prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano querido, te toca amar tu iglesia y defenderla. Y te toca amar la iglesia del Señor y defenderla. Dígame amén y den un aplauso al Señor. Entonces fuimos hechos para adorar a Dios, fuimos hechos para pertenecer a la familia de Dios. Ya hay muchos aquí que están cumpliendo esas dos, ¿verdad? Adoran a Dios y están en la familia de Dios. Tercero, fuimos hechos para ser como Cristo. Ajá, ahí está la cosa. Que el asunto no es llegar a la iglesia, el asunto es crecer en la iglesia. Ese proceso se llama discipulado. Tengo que crecer. Y la iglesia, por lo menos Misión Cristiana para el Mundo, te da un camino para crecer. Te lleva a una célula, te lleva a un preencuentro, te lleva a un encuentro, te saca los piojos, te mata los piojos, te echa fuera los diablos, te libera, te sana, te meten en un posencuentro, te enseña la palabra, te enseña escuela de líder primer nivel, escuela de líder segundo nivel, escuela de líder tercer nivel. Todos esos libros los escribió el apóstol Kayson para tu crecimiento. Después vas al cuarto libro de Ganando a Mayor Número para Discipular Naciones, y ves todo ese discipulado y entras en un discipulado con tu pastor, y entonces estás en célula, estás en discipulado, estás en iglesia, hacemos congresos, hacemos convenciones. Hay una sorpresa por ahí para el 31 de mayo, ¿no? Para el 30 de mayo, 30 de mayo viene una gente de Belice y ellos mismos ya pagaron, alquilamos un lugar grande y vamos a reunir a toda la iglesia MCM en un solo lugar con una gente internacional. Ellos van a pagar el transporte, denle un aplauso al Señor.
Aleluya. Bueno, a prepararnos porque eso va a ser para mayo. Tenemos una gran movilización en Complejo Ferial, por fin, en Complejo Ferial. Ellos nos van a dar para el transporte y nuestro trabajo es movilizar a todos nuestros barrios para allá. Amén, aleluya. Una gente de Belice, ellos están pagando por eso y quieren hacerlo con nosotros. ¿Qué le parece? Lo que viene es grande, hermano. Lo que viene es grande. Entonces, amar la iglesia, crecer en la iglesia. Pero no solo el discipulado te forma para crecer, sino las experiencias de la vida, tus propias experiencias en el mundo, las situaciones que tú viviste, las cosas que tú has hecho. Y incluso, escúchame, e incluso, óyeme, los dolores y las penas que pasamos. Eso nos hacen crecer. Todos pasamos. Nadie cuando viene a Cristo es inmune a que le pasen cosas. Yo llegando al evangelio, hermano, y siendo un predicador en la plaza, me votaron por predicar en la plaza. Y eso fue algo para mí duro, penoso. Oye, ¿cómo me van a votar si yo estoy predicando la palabra en mis horas de almuerzo? O sea, yo sufrí persecución por mi fe. Pero después eso me hizo crecer. No renegué de Dios. Después conseguí un mejor trabajo y Dios me bendijo. ¿Me explico? Entonces, y cuando me vine aquí el primer año, habíamos invertido todo nuestro dinero y reconstruimos la iglesia. El primer año me hicieron una cosa tan horrible. Y me han pasado cosas, pero en cada dolor, en cada pena, Dios no desperdicia una pena. Él te ayuda a crecer, te ayuda a ser de bendición. Porque mañana le puedes hablar a otros que están pasando por eso y le dices, yo también estoy pasando por allí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién para ayudar a una persona que está pasando por un proceso de divorcio que alguien que lo haya pasado? ¿Quién para ayudar a una persona que le hayan matado un hijo que alguien que le hayan matado un hijo? A veces uno le da un consejo a una persona así y dice, pero es que a ti no te han matado un hijo. Y tiene razón. Digo, pero yo conozco a alguien que sí le mataron al Padre, a Jesús, a Dios. Le mataron su hijo Jesús. Y conozco a otra persona que le mataron su hijo y tal. ¿Sí me entiendes? A veces no hablo sobre lo mío, pero hablo sobre el testimonio de otro. Porque a veces lo que uno está ministrando es tan fuerte que uno no lo ha vivido. Pero Dios usa mi pena o mis dolores o las penas de otros para testificarle a una persona, para que con el mismo consuelo que nosotros fuimos consolados, podamos consolar a otro. Amén. Entonces fuimos hechos para adorar a Dios, fuimos hechos para formar parte de la familia de Dios y fuimos hechos para ser como Cristo. La idea es que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Nunca jamás en tu vida y en mi vida cristiana podemos dejar de crecer. Nunca. El día que dejas de crecer ya no eres un discípulo del Señor. Vamos a crecer, así vivamos 90 años hasta el año 90. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. El cuarto propósito es servir a Cristo. Se llama ministerio. Ministerio. Y escúcheme, la iglesia brinda todos esos propósitos, los facilita para que la gente se encauce en sus 5 propósitos. Y qué lindo es servir a Cristo. Pero ¿cómo servimos a Cristo? Porque Cristo nuestro Cristo está en el cielo, a la diestra del Padre. La única forma de servir a Cristo es servir a la gente, es servir al cuerpo de Cristo. Hoy tenemos un grupo que llaman protocolo, ¿no? Los domingos. Toda esa gente le está sirviendo a Cristo porque le está sirviendo al cuerpo de Cristo. Un aplauso para los protocolos, aleluya. Cada día que servimos en el banco de alimentos, estamos sirviendo a Cristo. Cada arepa que damos, cada comida que demos, estamos sirviendo a Cristo. Cada vez que vamos a una cárcel, estamos sirviendo a Cristo. Cada vez que vamos a ayudar a una persona en necesidad, una medicina que damos, estamos sirviendo a Cristo. Cada vez que ayudamos a alguien económicamente, estamos sirviendo a Cristo. Servir a Cristo es de diversas maneras. Una persona que crea un ministerio para ayudar a las mujeres con situación de violencia, la violencia contra la mujer, es una forma de servir a Cristo. Ministerios, cada una de nuestros stands que pusimos en la convención, son formas de ¿qué? De servir a Cristo. Amén. Esos 4 propósitos. Y el último propósito, y terminamos y oramos, es cumplir con una misión. No les leí los textos, pero se les estoy hablando la palabra. Ahora, si usted cumple los primeros 4 y no cumple el 5º, usted va a tener un vacío en su vida. ¿Por qué? Porque la forma de tener una vida cristiana no perfecta, pero balanceada y sana, es cumplir los 5 propósitos. Y hay gente que puede cumplir muy bien los 4, pero no cumple el último, que se trata de cumplir con una
misión. Y se trata de que tú seas un predicador del evangelio o una predicadora que comuniques el evangelio. Y no que lo hagas ocasionalmente. No es que yo a veces predico. No. De una manera intencional y de una manera organizada. En una célula. Prediques la palabra. Reúnas personas. Ganes personas para Cristo. La traigas para un encuentro. La ayudes en todo ese proceso. ¿Me explico? Y hay mucha gente ahí que sí está pelando el patín, ¿sabes? Y lo peor de esto es que un día vamos a ir al cielo. Óigame bien. Y la única cosa que no vamos a hacer de esas 5 es la quinta. Vamos a seguir adorando a Dios por la eternidad. Vamos a seguir formando parte de la familia de Dios por la eternidad. Vamos a seguir siendo como Cristo porque vamos a seguir creciendo en el cielo por la eternidad. Vamos a servir a Cristo por la eternidad. Pero lo que sí no vamos a hacer por la eternidad es cumplir con una misión. Y aquí hay gente que han hecho las primeras 4, pero nunca han dedicado su vida para hablarle a otra persona de Cristo. Y esas conversiones a veces son hasta dudosas. Porque una persona que experimenta una verdadera conversión, lo primero que quiere, arde, es por predicar a Cristo. Y se lo puedo decir yo, que me convertí y al mes yo estaba predicando en la plaza donde yo me convertí. Y tengo 31 años, voy a cumplir de cristiano. Y 31 años predicando el evangelio. Toda la semana sin faltar ni siquiera una sola semana. Nunca, ni una sola semana he dejado de predicar desde que yo me convertí. Y no es que soy sobrenatural, eso es lo normal. Pablo se convirtió y dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, daba testimonio, aleluya. Tú te conviertes genuinamente y lo primero que quieres es decirle a tu familia, oye, estoy oyendo una palabra bonita, me está bendiciendo, estoy sacando provecho de ello, quiero comunicártelo, se van a burlar de ti, no importa, no vas a saber decir todas las cosas, no vas a saber responder todas las preguntas, no es necesario que tú digas, no sé, pero yo me estoy sintiendo feliz, esto era yo antes de llegar, lo conocí y Él me está ayudando, Él me está cambiando, Él me está bendiciendo, soy testigo del poder de Dios, soy testigo del poder de Dios. Pero tienes que preocuparte por eso. Tienes que preocuparte por ir a la célula, por ver a ese líder predicar allí y decir, así como mi líder predica, yo mañana le quiero decir, líder, fórmame para yo también predicar como tú. Amén. Tienes que anhelarlo, porque dice la Biblia que todos somos, dice Cristo, mira, así como tú me enviaste, Padre, así yo los envío al mundo. Tenemos que cumplir con nuestra misión en el mundo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Hay una oración allí, yo quiero que la hagamos todos. Una oración al final. No sé si usted puede alcanzar a leerla, pero yo se la voy a leer. Vamos a hacerla, pero de todo corazón. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que suba. Yo quiero que usted ponga la mano derecha en su corazón y la mano izquierda levántela bien alto, como un juramento que vamos a hacer a Dios. Y diga bien fuerte, que se oiga: querido Dios, todo lo creaste, todo lo que creaste tiene un propósito, incluyéndome a mí. No quiero perder mi propósito o desperdiciar mi vida o vivir desconectado de ti ni un momento más. En cambio, quiero convertirme en lo que diseñaste para mí. A partir de hoy, quiero seguir tu plan para mi vida, no mi plan. Tú me hiciste para una relación contigo, así que quiero conocerte y amarte y confiar en ti. Gracias por enviar a Jesús a pagar por mis pecados. Ayúdame a entender eso. Te pido humildemente que me aceptes para siempre en tu familia. Quiero crecer más como Jesús cada día. Quiero usar mi vida en la tierra para servirte a ti, sirviendo a los demás. Ayúdame a compartir estas buenas noticias con los demás y a cumplir mi misión de vida. Te invito
a cada área de mi vida en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo y serviré para siempre. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte ese aplauso para Cristo. Pon la mano en la persona que está a tu lado y di: Señor, bendice a mi hermano. Aleluya, úsale poderosamente en los 5 propósitos que tienes para su vida. Que pueda adorarte con plenitud, que pueda formar parte de la familia de Dios, que pueda crecer a la estatura de Jesús, que pueda cumplir con su ministerio y cumplir con la misión. Yo lo bendigo y declaro que esta es una vida con propósito, una vida que vale la pena vivir. En el nombre de Jesús, tu gracia y tu favor sobre su vida. Amén, amén y amén. Vamos, denle un aplauso al Señor. Señor, te doy gracias. Al terminar abril vendrá mayo y junio. Y en el mes de junio, Señor, el 9 de junio, estaré cumpliendo 31 años que te entregué mi corazón. Y 31 años predicando tu palabra. Te he dado los mejores años de mi vida, Señor. Y te doy gracias por eso. Me has dado salud y me has dado vida para hacerlo. No he sido yo, ha sido tu gracia en mí. Pero siento, Señor, que como que estoy comenzando, como si estuviera apenas nuevo empezando. Quiero pedirte, si puedes, si quieres, dame 31 años más, Señor, de fuerza y de salud para predicar tu palabra, porque vale la pena gastarse para ti, Señor. Vale la pena vivir para los propósitos tuyos y un día morir en buena vejez, lleno de días, lleno de gloria, lleno de riquezas, con propósito, y dejando hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, espirituales y físicos, para que hagan tu obra, un legado, Señor. Bendigo la iglesia, levanta tu mano y declaro: MCM es una iglesia con propósito. Somos una familia unida, dilo conmigo, que adoramos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a través del Espíritu Santo. Testificamos de la salvación, examinándonos y creciendo a la luz de la Biblia y desarrollando a cada persona a fin de que descubra y realice el propósito por el cual fue llamado. Esta es mi familia, esta es mi casa, es para siempre y de aquí para el cielo. En el nombre poderoso de Jesús, ¿cuántos dicen amén? La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre toda la iglesia. Y la iglesia dice: feliz semana, Dios me les bendiga, un abrazo, los quiero mucho a todos, amén. Vamos creciendo.